Hola. Vamos a continuar analizando el tema de la encuesta como una de las técnicas más utilizadas en la investigación de campo. En la sesión anterior nosotros explicábamos que la encuesta se hace con base en interrogaciones, es un cuestionario, pero hay diferencias entre encuesta y entrevista. Y decíamos que una de esas diferencias es, por ejemplo, que en la entrevista solo hay preguntas de respuesta abierta. En el caso de la encuesta, aquí las preguntas ya llevan integradas sus posibles respuestas y entonces es de fácil manejo, por ese motivo puede ser cuantificable los resultados y demás. También explicábamos algunas recomendaciones que eran muy necesarias que consideráramos a efecto de hacer mucho mejor el cuestionario y no solo hacer el cuestionario, sino también aplicar la encuesta correspondiente. Ahora, se les dejó una actividad en la cual ustedes iban a realizar un formato de encuesta relativa a su tema de investigación, como para que ejercitaran lo que estábamos analizando. Y para tal efecto, hablábamos de las tres partes que debe tener una encuesta. La primera parte son los datos generales. En los datos generales, nosotros anotábamos de que sobre qué tema es la encuesta, es decir, hay que informar muy bien al encuestado sobre lo que va a contestar, de qué va a versar todo el cuestionario. Después señalábamos a quién va dirigida. En este caso no nos estábamos refiriendo al nombre de la persona porque decíamos que la encuesta debe ser anónima, sino que allí teníamos que poner quién era el perfil a quien habíamos elegido para aplicarle el cuestionario. Después hablábamos de cuál es el objetivo de la encuesta y entonces allí nosotros manejábamos de que a lo mejor era conocer la opinión de cierto sector o conocer su intención respecto de cierto tema, en fin. Entonces, esos apartados de la primera parte de la estructura de la encuesta, esos sí los llenan ustedes porque son los encuestadores. Pero después tenemos otra serie de datos generales. Esos datos generales, allí en el libro, en su página 102, aquí viene el formato de la encuesta y vienen algunos datos generales que les estamos sugiriendo que pudieran incorporar. No necesariamente tienen que ser siempre esos datos. Estamos manejando edad, sexo, escolaridad, ocupación, estado civil y entonces decíamos no necesariamente tienen que hacerlo con esos datos generales. ¿A qué me refiero? Es que depende de qué necesidades tienen como investigadores. Es decir, si mi tema de investigación es violencia en el noviazgo, pues entonces, ¿qué datos generales me pueden interesar? Su estado civil, ¿sí? Entonces, allí sí voy a incorporar estado civil. ¿Para qué? Para determinar si la persona es casada, soltera o ya vive en concubinato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no tendría que desechar algunos de los cuestionarios de quienes no pertenecieran al objeto de estudio. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la pensión de las personas que están jubiladas, pues entonces yo tendría que poner su ocupación. Y si yo digo ocupación, no siempre ese dato general va a ser útil para todos los temas de investigación. Entonces, fíjense bien, a medida que ustedes ven cuál es su tema de investigación, será necesario que anoten ciertos datos generales. Ahora, la recomendación, allí sí me atrevo a decirles, lo que sí me gustaría que pusieran siempre como dato general es la edad. ¿Por qué? Porque a veces te la llegan a contestar personas que son menores de edad o que están muy chicos y demás, y allí se nota el tipo de madurez en la respuesta o el tipo de conocimiento empírico que pueda tener al respecto del tema de investigación. Y eso te ayuda a tener una serie de criterios a la hora de interpretar los datos. Entonces,
esos datos generales que vienen en el ejemplo solo son esos, solo son ejemplos. Pero ustedes pondrán tantos datos generales que consideren necesarios dependiendo de su tema de investigación. Vamos a entrar ahora a lo que viene a ser los tipos de respuesta. ¿A qué me quiero referir con eso? Miren, en los tipos de respuesta, voy a ingresar a ellos antes de los tipos de pregunta, aunque parezca que no estoy siguiendo un método deductivo. Voy a hablar de los tipos de respuesta porque es lo más importante en la encuesta. Es decir, yo planteo la interrogante y yo mismo como encuestador y como investigador debo incorporar las posibilidades de cómo puede llegar a contestar el encuestado. Entonces, hablando de los tipos de respuesta, nosotros, según la doctrina, tenemos que pueden ser respuestas abiertas, cerradas o mixtas. Las respuestas abiertas es cuando dices qué opina al respecto de, y entonces lo dejas libre de que conteste como quiera. Las cerradas es establecer sí, no, otro, bueno, malo, regular. Entonces allí nada más es cuestión de que palomien o pongan alguna X y con eso van a elaborar. Las mixtas, es decir, está de acuerdo con esto o esto o esto y luego ponen otra, diga cuál. Entonces, allí nosotros estamos haciendo una misticidad, es decir, estamos poniendo respuestas cerradas con una respuesta abierta. Pero, ¿cuál es la sugerencia aquí? ¿Cuál es la recomendación? Para que los resultados sean cuantificables de una manera rápida, pues entonces nosotros hagamos puras preguntas con respuestas cerradas. Porque si lo dejamos abierto el abanico de posibilidades, se imaginan a la hora de procesar esa información va a ser muy complicado. De tal manera que ustedes se preguntarán, oiga, pero para efecto de los datos generales, usted nos acaba de decir que hay que poner edad, etcétera. Bueno, cuando se trata de los datos generales, también ustedes pueden cerrar la respuesta. ¿Cómo? Si dicen género, que puede ser hombre o mujer, bueno, entonces ustedes anotan género y a un lado ya ponen las dos alternativas. Si ustedes están pidiendo que les den de información la edad, entonces ustedes mismos pueden cerrar las respuestas anotando los rangos. Es decir, ya sea de 10 en 10, de 5 en 5, entonces vamos a decir edad de 16 a 26 años, de 27 a 37 años, etcétera, etcétera. De tal manera que nada más vayan a tachar en el rango en donde estén ubicados. Si digo ocupación, bueno, entonces ustedes mismos pueden cerrar la respuesta señalando que es estudiante, de que es ama de casa, etcétera. Poner unas 5 o 6 alternativas para que allí encuadre el encuestado en alguna de esas posibilidades. Esto es importante pues porque a la hora de cuantificar, imagínense las gráficas, pues las gráficas quedarán de una manera mejor presentada a que si tuviéramos muchas posibilidades para empezar, pues la cuantificación va a ser más difícil. Pero también a la hora de presentar las gráficas y tratar de interpretar los resultados, eso se complicaría. Por eso se les sugiere, siempre hay que poner las respuestas cerradas y ya integradas. Pero hablando de eso, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es la herramienta que pudiéramos utilizar para anotar las respuestas? Fíjense que hay algo que se llama respuestas escala Likert. ¿Qué es lo que se propone en esta alternativa? Lo que se propone es lo siguiente. La escala Likert consiste en anotar 3 respuestas, o 6 respuestas, o 9 respuestas, etc. Es decir, jamás en pares. Tienen que ser 3, 6, 9, en fin. Ahora, ¿con qué finalidad se hace eso? Es que, por lo regular, si es que ustedes ya hicieron la tarea que se les encargó, si me pusieron en las respuestas, ¿está de acuerdo con esto? Sí, no. Cuando yo anoto sí, no, esas se llaman respuestas dicotómicas. ¿Qué quiere decir lo dicotómico? 2.
¿sí? Ustedes sean empáticos con los encuestados. Vamos a suponer que ustedes son los que están siendo encuestados. Si les preguntan, ¿estás de acuerdo o estás a favor del aborto? Y yo como encuestado veo las opciones, sí, no, entonces yo no estoy observando alguna alternativa con la que yo me vaya a identificar. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo diría, depende. Depende porque, bueno, pues depende de las circunstancias en que se encuentre la mujer que quiere abortar. Y entonces si yo le digo al encuestador, es que sabe que no es que esté o a favor o en contra, yo digo, depende. No, usted conteste a favor o en contra. Entonces, la verdad es que nosotros no encontramos una respuesta adecuada para cuando no queremos que la cuestión sea o blanco o negro. De tal manera que sí se recomienda pues que se utilice la escala Likert. ¿Cómo sería una escala Likert? Hablando de ese ejemplo del aborto. Respecto del aborto, usted está, 2 puntos y aparte, a favor, indiferente, en contra. ¿Sí? Eso nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera. Son 3 respuestas, por ejemplo, y también la escala Likert, aparte de pedirte 3 respuestas o 6 respuestas, etcétera, en número non, también indica esto. Hacia los extremos van a quedar los polos opuestos y en medio va a quedar el concepto neutral, de tal manera que quedaría a favor, indiferente, en contra. Esto que permite que si yo no estoy en alguno de los polos opuestos y estoy en el nivel neutral, entonces yo puedo llegar a palomear esa segunda opción. De tal manera que lo más recomendable pues es que ustedes no utilicen las respuestas dicotómicas, porque entonces el encuestado no se siente cómodo al momento de plasmar dichas respuestas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer pues? Utilizar la escala Likert, que consiste en 2 cosas básicamente. Poner 3 respuestas o 6 respuestas, etcétera, es decir, en números nones, pero que esas respuestas queden los polos opuestos a los lados y en medio va a quedar la opción neutral. Ahora, viene un ejemplo en donde allí estamos señalando lo siguiente y ojalá y pudieran percibir el error. Si nosotros dijéramos, ¿cómo está respecto del desempeño del gobernador actual del estado tal? ¿Sí? Y las respuestas son muy satisfecho, parcialmente satisfecho, indiferente, parcialmente insatisfecho, muy insatisfecho. ¿Cuál sería el error que se percibe en ese ejemplo? Si ustedes lo observan, hay 2 que no son polos opuestos. ¿Cuál y cuál? Parcialmente satisfecho y parcialmente insatisfecho. ¿Esto cómo se puede resolver? ¿Por qué les digo que esos no son polos opuestos? Porque se supone que cuando yo estoy parcialmente satisfecho, automáticamente estoy parcialmente insatisfecho. Entonces esos no son polos opuestos. ¿Cómo pudiera ser el polo opuesto verdaderamente? Quítale la palabra parcial, ¿sí? Para que quedara muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho, muy insatisfecho. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser cuidadosos cuando nosotros ponemos más de 3 alternativas. Entonces, allí de lo que se trata, entonces, es de que verdaderamente lo que queda en los extremos sean polos opuestos, ¿sí? Y el del medio siempre debe ser el neutral. Conforme a esto, pues, también les tengo que decir lo siguiente. Fíjense que a veces es necesario utilizar otro tipo de respuestas porque no estamos señalando si está a favor o en contra, o indiferente, bueno, regular, malo, en fin, sino que a veces tenemos necesidad de que nos contesten otras cosas de otra forma. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando de la atención médica que se les da a las personas con enfermedades crónico-degenerativas en la clínica tal del ISSSTE, o del IMSS, yo no puedo decir se le ha atendido bien o mal o regular. Esa sería una de las
de las alternativas. Pero cuando yo le preguntara, ¿y cuáles cree que son los motivos por los cuales no ha recibido una atención adecuada? Imagínense las respuestas. Yo no podría contestar, bueno, malo, regular, a favor, en contra, etcétera. No, allí a lo mejor las respuestas es falta de personal, falta de medicamento, una negligencia médica, etcétera, etcétera. Entonces, allí tengo diversidad de respuestas en donde no se están manejando polos opuestos, sino que allí las respuestas son distintas. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama respuestas de abanico. Y esas son ideales para cuando ustedes van a incorporar las preguntas relativas a las hipótesis. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, allí viene un ejemplo en donde se dice cuáles consideras que son los factores que intervienen para que se presente el divorcio necesario. Dice adulterio, violencia familiar, problemas económicos, falta de comunicación. ¿Cuál sería el problema entre esas respuestas? Esas respuestas, sí, todas tienen que ver con el tema de divorcio necesario. Sin embargo, si yo fuera el encuestado, yo veo esas alternativas y entonces, ¿qué es lo que haría? Pues palomearía todas, ¿sí? Porque todas tienen relación con el divorcio necesario. ¿Qué haríamos después para poder cuantificar eso? Ah, no, entonces eso se convierte en algo sumamente difícil porque no sé cuál fue el criterio del encuestado. ¿Cuál de esas 4 opciones era para él la más importante? De tal manera que cuando yo hago una respuesta tipo abanico, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Pongo el cuestionamiento, pero además le doy una instrucción más. ¿Cómo sería esa instrucción? A ver, ¿cuáles consideras que son las causales del divorcio necesario? Y entonces cierro el signo de interrogación y anoto. Anota, y a ustedes después de las alternativas le ponen paréntesis, anota del 1 al 4 en grado de importancia. Esa sería una forma. ¿Para qué? Para saber cuál es la más importante para el encuestado. O bien, si ustedes no quieren quebrársela mucho, entonces pueden hacer lo siguiente. De estas 4 opciones, solo señale una y le ponen los paréntesis al lado de las opciones para que solo señale la que considera más importante. Entonces, fíjense bien, resumiendo, para poner las respuestas en lo que viene a ser en la encuesta, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar o escala Likert o respuestas en abanico. La escala Likert consiste en anotar respuestas en números nones, 3, 6, 9, etc., en donde lo que está a los lados son los polos opuestos y lo que está en medio es la neutral. Pero cuando se refiere a que nos den opiniones, intenciones o lo relativo a nuestras hipótesis, las respuestas en escala Likert no nos ayudan. Entonces utilizaríamos las respuestas en abanico, las cuales consisten en que pongas una serie de alternativas, pero con una instrucción para que solo el encuestado señale o una o varias, pero en orden de preferencia. Ahora, si yo estoy anotando mis hipótesis dentro de las opciones en las respuestas abanico, ¿qué es lo que pudiera suceder? A veces nuestros alumnos lo que hacen es solo anotar las hipótesis en el ejemplo que estamos manejando. A ver, ¿por qué se da el divorcio necesario? O bueno, vamos a decir, ¿cuáles son los factores que determinan a un adolescente a delinquir? Y entonces decimos, una familia desintegrada, problemas económicos y alguna adicción. Esas fueron mis hipótesis. Yo decía al principio que los adolescentes delinquen por esos 3 factores. Y entonces como la maestra me dice que tengo que poner en la encuesta lo de mis hipótesis para poder comprobarlas o no, o refutarlas, pues entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que hacen nuestros alumnos es solo poner las hipótesis como posibles respuestas. Eso no se vale. Eso es inducir al encuestado hacia donde yo quiero como investigador. Por lo tanto, no solo pongas tus hipótesis, anota más alternativas.
Es decir, una familia desintegrada, problemas económicos, aceptación en un grupo, alguna adicción y falta de valores. Si yo le doy un abanico de posibilidades y entre esas están mis hipótesis, ya con eso, si él elige las que yo había señalado como hipótesis, bueno, entonces yo ya logré la comprobación. Pero lo que no se valdría es que solo pusiera mis hipótesis, porque entonces yo estoy obligando a la información a que quede encuadrada en las hipótesis y lograr la comprobación. Y eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque decíamos, es que hay que considerar más opciones de lo que se ve en la vida cotidiana y entonces el encuestado se sienta más cómodo porque encuentra más alternativas de respuesta. Entonces de eso se trata el hecho de anotar las respuestas en lo que vienen a ser los cuestionamientos en una encuesta. Pero ahora vamos a poner énfasis en lo que vienen a ser las preguntas. Este tema es más sencillo. ¿Cómo pueden ser las preguntas? Las preguntas pueden ser de tres tipos: de acción, de opinión y de intención. Las preguntas de acción, nosotros vamos a entenderlas como aquellas que se refieren a las actividades de los encuestados o acciones que ya son tomadas por ellos. Es decir, es algo pasado, ¿sí? De lo que ya hizo. ¿Usted votó en las elecciones anteriores? Sí, no, tal vez. En fin, esas son de acción, de lo que ya hizo el encuestado. En cambio, las preguntas de intención, esas son a futuro, es decir, lo que va a hacer el encuestado. ¿Usted abortaría? ¿Usted denunciaría? ¿Usted, etcétera? Entonces, las de acción son aquellas de lo que ya hizo el encuestado. Las de intención es que queremos conocer qué haría el encuestado. Y las de opinión no tiene que ver con lo personal, si lo va a hacer o ya lo hizo, sino qué es lo que opina en general. Está a favor de que el partido político tal esté al frente del poder, en fin. Entonces, eso es lo que toma ciertos matices en tu encuesta, cuando tú anotas alguno de estos tipos de preguntas. Ahora, a lo mejor le surge una pregunta. Bueno, y en mi encuesta, ¿de cuáles debo poner? O sea, ¿solo debo poner de acción o solo debo poner de intención? No, eso ustedes lo deciden como investigadores. Es decir, no importa si van a hacer una mezcla. Puede ser toda la encuesta con preguntas de acción o toda la encuesta con preguntas de intención, en fin. Pero también ustedes pueden hacer algo mixto, ¿sí? Entonces, poner algunas preguntas de acción, poner algunas preguntas de intención y poner algunas otras de opinión. Aquí la cuestión es de que se ajuste a sus necesidades, traten de conocer sobre el tema de investigación directamente de las personas que están relacionadas con tu tema y gracias a eso obtener la mayor parte de la información necesaria. De tal manera que nosotros podemos cerrar este tema señalando: la encuesta viene a ser una técnica fundamental en la investigación de campo. ¿Por qué? Porque gracias a ella estamos en contacto directo con las personas relacionadas con el tema de investigación y eso nos permite ver una realidad. Esa realidad no se puede analizar, jóvenes, no se puede analizar en los documentos. Sí, yo sí hago nada más una investigación documental, eso me da la mitad de la realidad. ¿Por qué? Porque a veces, y decíamos en su momento, en el derecho eso ocurre con mucha frecuencia, una cosa es la teoría y otra la práctica. Entonces, cuando tú nada más haces una investigación de campo, tienes la mitad de la verdad, ¿sí? Solo tienes la práctica. Cuando tú nada más haces una investigación documental, entonces tienes la mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque está en la teoría. Es hablar de que el Estado ha promovido la protección de los derechos humanos para todos los individuos en esta sociedad. Eso está en la teoría, pero si lo viéramos en la práctica, vamos a ver si verdaderamente el Estado, por ejemplo, está haciendo lo necesario para la protección de los derechos humanos de los individuos. Entonces, insisto,
Este tipo de investigación es complementaria de la documental. Pocas veces convencemos a nuestros tesistas o a nuestros investigadores que utilicen la investigación documental y la investigación de campo, porque la investigación de campo, como lo acaban de apreciar después de algunas sesiones, de estar analizando estos puntos, pues es muy difícil, es muy tardada, es decir, ahí estamos aplicando tiempo, dinero y recursos humanos. Sin embargo, es muy gratificante. ¿Por qué? Porque allí sí ya nadie te cuenta. Tú vas directamente y conoces cuál es la situación que guarda tu tema de investigación en cierto sector de la sociedad. De tal manera que mi mejor recomendación, nada más que por diversas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, su trabajo de investigación que teníamos proyectado hacer, investigación documental y de campo, pues en esta ocasión ya no será investigación de campo, por lo que está sucediendo y por lo que estamos atravesando. Pero si hubiéramos tenido esa oportunidad, hubieran tenido esa experiencia de estar en contacto directo con las personas. Por lo tanto, bueno, solo queda como una clase más, como una instrucción de cómo se podría hacer la investigación de campo. Ojalá y más adelante, en algún momento de la carrera, o cuando ya ustedes egresen y si quieren ser investigadores jurídicos de carrera, pues ojalá y utilizaran la investigación de campo en cada una de sus investigaciones para que sea más completa. Entonces, hasta aquí dejamos lo relativo a la investigación de campo. Ahora, si ustedes recuerdan, esto apenas es dentro del método de la investigación de campo, es la selección y aplicación de la técnica. Vamos a recordar, ¿sí? Tenemos las siguientes etapas para la investigación de campo: planteamiento del problema, elaboración de hipótesis, marco teórico y metodológico, que eso en su momento ya lo hemos explicado, está incorporado en el proyecto de investigación. Empezamos a explicar a partir de delimitación del universo o muestra, y luego estuvimos analizando la selección y aplicación de la técnica, donde veíamos muestreo, observación, entrevista e encuesta. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues la siguiente etapa. La siguiente etapa es la elaboración de las fichas de campo sobre la observación. ¿Qué es una ficha? Se siguen las mismas reglas que para la investigación documental. Una ficha es una tarjeta donde tú concentras una información que es relevante para tu informe de investigación. En el caso de las tres técnicas que estuvimos analizando, las últimas, lo que es la observación, la encuesta y la entrevista, diremos de cuáles de esas técnicas sí se hace ficha y de cuál no. Miren, de la entrevista no es necesario hacer una ficha. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy grabando, videograbando, hago la versión estenográfica y entonces va a quedar tal cual, no merece procesamiento. Si hubiéramos tenido la oportunidad de llevar a cabo esta investigación, yo les hubiera dado la instrucción. En el capítulo último es desarrollar investigación de campo, y donde lleguen a lo de las entrevistas, esas se transcriben tal cual. Pregunta, respuesta, eso sin sintetizar ni nada. Se respeta exactamente lo que te dijo el entrevistado. Entonces, el afán de hacer una ficha es para procesar la información. En este caso no hay necesidad de procesar nada. Insisto, se hace la versión estenográfica y se transcribe tal cual. Entonces, para la entrevista no es necesario hacer una ficha. Pero vamos a suponer, bueno, ¿y para la encuesta sí será necesario hacer fichas? No. ¿Por qué? Porque una encuesta, vamos a suponer que esta es la encuesta, una encuesta, ¿sí? A este formato ya contestado se le llama cédula, ¿sí? Entonces, ya tengo 300 cédulas de encuestas ya contestadas, o tengo 500 cédulas, y entonces, ¿para qué hago las fichas? Aquí lo que hago no, es ya pasarlo, la cuantificación, hago las gráficas, etc. Entonces no merece ningún otro procesamiento, solo se hace la cuantificación de las respuestas para poder pasar a las estadísticas y a las gráficas. De tal manera que
para la entrevista y para la encuesta no se vuelve necesario llevar a cabo la elaboración de la ficha de campo, pero no así para la ficha de campo de la observación. Allí sí debemos llevarla a cabo. Entonces aquí aparece el ejemplo de cómo pudiera ser una ficha de observación. Es prácticamente lo mismo que una ficha de trabajo. Se anota, vamos a suponer que esta es la ficha, tema, subtema, y aquí en vez de poner como referencia una fuente de información documental, aquí no lo fue, sino que fue una observación, hubo alguien que fue el observador, etc. Entonces aquí se anotan los datos que vienen aquí en su libro. Se anota dónde se observó, quién fue el que observó, a qué hora observó, etcétera, etcétera. Si fue con técnicas, si fue sin técnicas, la fecha, en fin. Entonces, eso se anota como referencia. Y en el resto de la tarjeta se va a anotar lo que se observó. Y eso ya después se procesará para pasarlo directamente al informe de investigación. ¿Qué les podemos decir al respecto entonces? Resumiendo, para la encuesta y la entrevista no se hacen fichas. Esas por sí mismas ya tienen otra forma de tratamiento. En el caso de la observación, allí sí es necesario, porque no tenemos de primera cuenta dónde depositar lo que estamos observando. De tal manera, y además porque debemos ser selectivos, de todo lo que dijimos que habíamos observado, solo hay que seleccionar lo más relevante. Por eso es importante que allí sí elaboren las fichas de campo sobre la técnica de la observación. Pasamos a la siguiente etapa, que es las estadísticas derivadas de la aplicación de la encuesta. Y aquí, pues vamos a reiterar lo que dijimos en la introducción a este apartado del programa, que es la investigación de campo. Yo les decía que para aprender bien a hacer este tipo de actividad, nosotros requeríamos de conocimientos en otras ramas de la ciencia. Tal era el caso de la psicología, de una manera general, pero lo que sí era muy importante, lo que era básico para poder aplicar este tipo de investigación, eran los conocimientos en estadística elemental aplicados a las ciencias sociales. Ya vimos dónde era necesario. La primera parte donde se hacía necesario conocer de estadísticas era en lo relativo a la elección de la muestra. En el segundo momento, donde se hace sumamente indispensable conocer de estadística elemental, pues viene a ser precisamente en la interpretación de los datos derivados de la aplicación de la encuesta. Fíjense que si nosotros hubiéramos tenido el tiempo necesario, y vaya que hemos sido insistentes con nuestras autoridades para que nos permitieran dar cursos extracurriculares donde los habilitáramos en esta área, y no se ha podido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor ustedes piensan que sí saben de estadística, y cuanto y más que tenemos esta herramienta valiosa con todos los programas. Van a decir, maestra, pero sí, por supuesto, en Excel, claro que podemos sacar datos estadísticos, o sea, podemos obtener media, mediana, moda, etc. Y entonces, yo les puedo decir una cosa, sí, efectivamente, con el Excel nosotros sacamos ciertos datos de lo que viene a ser la estadística elemental en la interpretación de resultados. Sin embargo, les voy a decir algo, esos 3 datos no son los únicos, son muchos más. Y otros datos, por ejemplo, la varianza, lo que viene a ser la desviación estándar, etcétera, a la hora de conjuntar algunos de esos elementos, pues entonces eso te ayuda a generar mayores interpretaciones de los resultados. De tal forma que nosotros requeriríamos de dar varias instrucciones para que se entendiera la forma de la interpretación. Al adolecer de eso, al no tener eso a la mano y ustedes no contar con esos conocimientos, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se hace de una manera muy rudimentaria. Es decir, se hace en Excel, se insertan los datos, etcétera, y después se saca la gráfica y ustedes interpretan así de una manera muy general los resultados obtenidos, analizando las respuestas mayoritarias, comparándolas con las minoritarias y demás para que saquen sus propias conclusiones de cada gráfica.
Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para darles una recomendación. Si a alguno de ustedes le interesara saber más o aprender más sobre cómo interpretar los resultados derivados de la aplicación de las encuestas, fíjense que la excelente noticia, y eso gracias al avance de la ciencia y la tecnología, tenemos un programa que se llama SPSS. Este programa, que es muy utilizado, por ejemplo, en psicología, allí está, pero muy sencillo el procesamiento de los datos. Ahí viene cómo insertar las variables, ahí nada más ustedes van insertando los resultados derivados de cada una de las encuestas, etcétera. Le das un clic y salen prácticamente todos los elementos que son necesarios para derivarlos en una interpretación. Y resulta que, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos esos resultados, pues ahora esa interpretación a la que me refiero, pues esa es la que viene a ser la más valiosa. Y eso sí ya dependerá de los conocimientos que tenga el investigador al respecto. Pero, insisto, ese programa es ideal para el manejo rápido, para el manejo ágil de los resultados que derivaron de la aplicación de la encuesta. Nada más que ese programa computacional, como todo programa computacional, tiene una serie de avances, es como hablar del celular. Cada 3 meses, cada 6 meses, pues se está actualizando. Fíjense, cuando su servidora llevó un curso así del programa SPS, pues íbamos en la versión 14. Hasta hace 2 años íbamos en la versión 24. Pues ya ahorita ya está mucho más avanzado. Entonces, ahí nada más es cuestión de que ustedes se pongan a localizar la versión más reciente, pero hay una fuente de información que les voy a recomendar y que viene precisamente al calce de la página, permítanme un momento. Viene al calce de la página 107, ¿sí? El libro que les sugiero. Esta persona, esta autora, explica lo del programa SPSS de una manera muy sencilla, muy clara, y eso les puede ayudar. Eso sería algo complementario para su formación. Es María Belén Castañeda y otros, y el libro se llama Procesamiento de Datos y Análisis Estadísticos utilizando SPSS. Un libro práctico para investigadores y administradores educativos. Entonces, ¿qué es lo que puedo preguntar en un examen? Pues obviamente no les voy a decir, porque no hubo definiciones ni nada parecido del programa SPSS. Lo único que vamos a hacer es, a lo mejor viniera ese cuestionamiento, ¿cuál es el programa computacional que es útil para el procesamiento de datos derivados de la encuesta? Y la respuesta solo es el programa SPSS, y con eso sería suficiente. Entonces es más o menos nada más como para dar una ilustración de lo que ustedes pueden llegar a utilizar en su caso. Ahora, siguiendo las etapas de la investigación de campo, pues si ustedes se fijan, ya concluimos. ¿Por qué? Porque viene como cierre comprobación de las hipótesis y redacción. Y entonces la comprobación de las hipótesis sigue las mismas reglas que vimos en segunda unidad, de que si es comprobación positiva, comprobación negativa, no comprobación. Y la redacción, que es una unidad especial, ahí es nada más la elaboración del informe de investigación cuando he recabado todo lo necesario después de aplicar la investigación de campo. Entonces, con esto damos por concluida lo que viene a ser el análisis de la investigación de campo como auxiliar en el desarrollo de la investigación jurídica, empírica o sociológica. Muchas gracias. Saludos.